vamos a volver a nuestro país y vamos a hablar un poquito de cómo fue la importación de estos coches del este a nuestro país. Supongo que habrá multitud de historias, multitud de importadores, así que eh, lo que nos quieras contar, ¿cuáles fueron Uf, los primeros vehículos que llegaron, digamos, a la península ibérica en los años 70 o cuál, a partir de qué época empieza a tener cierto volumen la importación de vehículos de este tipo? pues, a ver, vehículos del este ha habido siempre en España, casi. El primero que te dije, el Skoda Popular, en los años 30. Luego siguieron otro tipo de los Skoda, estos importados por intercambio de divisas. Warburg y Trabant también tuvieron una época en los años 60 que no mucha gente conoce. Se llevaron muy poquitos coches. Eh, mm, Luego también había camiones, importaron Tatra, bueno, pero cuando yo diría que empezó la importación masiva de estos coches buscando un nicho en especial de eso fue no tanto al final del franquismo, sino cuando llegó la ley Sagún, que eso fue en España creo que en el año 78, que ya no favorecía tanto a la producción nacional de vehículos, sino al poder importar, se abrió mucho el mercado, digamos, en esa época. Antes era todo producción nacional y a partir de esa ley fue cuando empezamos a ver una variedad de marcas en España. Y claro, los coches del este fueron unos de los principales beneficiados por importadores privados aquí bueno, pues vieron su nicho de mercado para poder competir y bueno, pues yo diría que a principios de los 80 fue cuando empezó, digamos, el verdadero boom de estos vehículos, que culminó en los años 90. Ahí tenemos ya anuncios, pues mira, ahora me lo has enlazado perfectamente. Tenemos anuncios del Skoda Favorit, el importador exclusivo para España, Montalbán, y del Yugo Florida. Eso El es. Skoda Favorit creo que tuvo ya ciertos resultados, sobre todo a partir del espaldarazo que supuso pertenecer al grupo Volkswagen, ¿no? Sí, Skoda hasta ese momento, a ver, siempre has tenido importador. De hecho, ahí sale el importador Montalbán, que ese es el importador de los años 50 y 60. Ese es el importador que tenía, que hacía el intercambio de divisas y bueno, Montalbán se dedicaba a eso, a peros agrícolas y al final, bueno, pues fíjate lo bien que les fue, era una marca muy dedicada que, que llegó a importar los Favorit, pero sin duda cuando mejor le viene es con la adquisición de la marca por el grupo Volkswagen y por eso he dicho antes que era importante buscarse un socio de negocio así fuerte y casi todas las marcas del este, una vez cayó el comunismo, se tuvieron que buscar aliados y bueno, creo que les fue bien en el sentido de que la mayoría sobrevivieron. Otros coches que aparecieron también por nuestro país fueron los Dacia. Eso es, y son coches muy denostados de los que apenas sobreviven. De hecho, en el club no conocemos ninguno que sobreviva. Hemos visto alguna foto de uno por la calle, pero es que no sabemos nada de él. Además, era una foto que estaba la matrícula tapada y no sabemos ni quién es el dueño ni hemos podido contactar con él. Me da pena decirlo, pero es que los Contact me parece que son coches que yo diría que están extintos aquí en el país. Y es una pena, porque yo creo que al final, compartiendo tantas cosas con Renault, podrían tener una serie de recambios y sustento de piezas que estaría muy interesante y que darían cierta variedad a las concentraciones y todo eso, porque es un coche, es como ver un Renault 12, pero de otra forma. Y bueno, les fue bien en el sentido de que se aliaron, Dacia en este sentido salió con Renault. Y esta Otro marca de de la los, que estamos viendo aquí, esta no salió con nadie, los Aleco, los no sé Mosquets. si, no sé si eran estos los Aleco o estos llegaron a tener motor diésel, ¿puede ser? Sí, pero
Es que se hicieron en España auténticas barrabasadas con esta marca. Este coche montaba el motor 1600 del Niva, era un motor Lada, y con los importadores paralelos que vinieron de todas partes y todo eso, empezaron a meterle un motor 1800 Ford que estaba hecho en Francia y al final lo traían aquí los paralelos. También se colaron coches, yo creo que como el motor Uzam, que era el motor de allí típico de Rusia. Pero sí, este coche incluso me parece que he oído por ahí que llegaron a montar motor diésel de Renault. Los FSO también llegaron a venir a España con el motor, ¿puede ser el 1.9 de Citroën? ¿Puede ser? Sí, esos llegaron a tener motor PSA, incluso un 1400 turbodiesel, que no sé ahora mismo el origen, pero me parece que era un motor italiano. Los Yugo también se exportaron a nuestro país por solo 800.000 pesetas. Sí, y en números muy pequeños, porque estuvo muy poquitos años la marca Yugo en España. Sí que hubo, bueno, aparte de la época de Canarias, sí que hubo un proyecto para llevarlos a mitad de los 80. De hecho, los coches contaban ya con contraseña de homologación, estaban homologados, pero no debió llegar a buen puerto y aguantaron nada. 3 años la importadora de Yugo, que era Carslavia. Creo que unos 3.000 yugos solo en 3 años. Bueno, eso ahora parecen pocas unidades. Eso antes parecía pocas unidades, pero 3.000 vehículos, por ejemplo, es más de lo que ha vendido la marca Suzuki en el último año, ¿eh? Ostras, pues ya son pocas Me unidades, ¿eh? parecen pocas unidades y como eso, mira, por ejemplo, como curiosidad te puedo decir que Lada en el Reino Unido llegó a vender algún año 30.000 vehículos, que es más de lo que ha vendido Ford en este año pasado en España. Los Lada en Estados Unidos no, en Inglaterra Reino fueron muy Unido. populares. Yo cuando vi el número de unidades vendidas aluciné porque eran coches que realmente es que yo creo que en España no hemos llegado a tener ese volumen de ventas de ninguna marca de coches del este. Todas rondaban esas unidades al final. También muchos de estos pequeños importadores o más grandes llegaban a hacer modificaciones pues, de todo tipo a los vehículos del este. Como tú bien has comentado, motores nuevos, un frontal un poquito más customizado, como era el caso de los Samara franceses, versiones descapotables o lo que prácticamente ya había gente que demandaba eran vehículos todoterrenos pequeños con asequibles motores diésel, ¿no? Que consumieran, porque el todoterreno siempre hasta el año 80, hasta la década de los 80, tenía como principal problema era el consumo. Y ya empezaban a aparecer una cierta demanda de todoterrenos pequeños, pero que fueran también económicos. Sí, al final el Niva fue un poco lo que cambió esto. Empezó a importarse en el 78 y ya fue cuando empezaba, digamos, a aparecer este tipo de uso todoterreno, ya no solo para el campo, sino también igual más, podríamos decir, recreativo. Y bueno, ahí tienes las imágenes de los Niva Diesel, que eran las modificaciones que se hacían. Ese es el de Ditécnica que se preparaba en Madrid. De hecho, ahí vemos una foto de las instalaciones con los cárter modificados para que no se quedasen sin aceite en las subidas. La verdad que tenía una preparación muy, muy curiosa. Ditécnica cogía los coches de Francia, no eran oficiales, eran paralelos, no venían respaldados por Lada Ibérica, que era la importadora, pero aún así he de decir que no, yo creo que eran de las preparaciones hechas con más cariño de estos, porque estaban los de Martorelli, por ejemplo, los que traían los UAZ, que eran un poquito más de peor calidad, no estaban bien mirados, pero bueno. Ditécnica era una empresa muy importante que creo que colaboró incluso con Lada POC, que era la importadora francesa que participó en el Dakar. No sé si creo que llegó a ofrecerle su ayuda. Ahí abajo a la derecha estamos viendo un Samara francés, que la importadora se volcó mucho con la marca. Bueno, y no solo con Lada, sino con Mosbich y muchas otras. Con ZAZ también llevó a Francia. Bueno, se involucró a tal nivel que el Niva casi lo hace campeón del Dakar en algunos años.
sí que ganó el Rally de los Faraones, pero quedaron segundos 2 años y terceros en otro. Incluso debieron ganar un Dakar, pero no se descalificó al piloto de Mercedes, Jackie Ickx, por una negligencia que querían ganarlo en pista y al final pues se les escapó porque el modelo ya se quedaba un poco obsoleto para la época, pero bueno, un Por dato ejemplo, los importante aros de decir también, que al final es algo, historia del automóvil. algo parecido a los Niva de Técnica o los de Martorelli, también se hicieron con los aros y creo que la marca se llamaba ACM, puede ser, que le pusieron un motor diésel Volkswagen, si no recuerdo mal. Sí, esa era una marca italiana. Aro, he de decir que ya tenía sus motores diésel, sobre todo había un 3.1 que era como el de un tractor, subía poquísimo de vueltas, muy pocos caballos, pero todo era par. Aún así, bueno, Aro ha tenido muchísimos motores diésel. ACM, que estaba hecho en Italia y la carrocería también estaba preparada. A España vino gracias a Remark, que era el importador que teníamos aquí. Luego, los Aro 10 tuvieron también el motor 1700 que montaba el Seat Ronda, que no sé si es un motor Fiat, ese Sí, 1700, que también lo tenía el Ritmo, claro, el anterior. Bueno, incluso el Aro tuvimos la versión española, el que se llamaba Hisparo. Esto copiando un poco a los portugueses, que metieron mecánicas Nissan, Daihatsu, Volvo, tanto en motor como en transmisiones, a los Portaro. Eran los Aro portugueses que tenían una tradición y son queridos allí porque ya no quedan tantos. Son coches de los 70 que los reemplazaron los UMM como coche popular. Y en España tuvimos la versión que iba a ser montada con motor Perkins. Y al final se vendió como modelo, no como marca, pero sí como modelo de la gama Aro. O sea, tuvimos también nuestro granito de arena, podríamos decir.